Llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad de estos Asus ROG Delta 2. Unos cascos gamer que te van a dejar con la boca abierta. Así que ponte cómodo porque en este revisado no voy a dejar nada a la imaginación. Voy a estar haciendo pruebas en este espectacular micrófono. También voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a la autonomía de batería, porque créanme chicos, 110 horas, esto se agradece. También voy a hablarte de la tecnología de audio simultánea, que hay una tecnología que a mí me gustó. Así que vamos con este revisado de una vez. Y voy a empezar hablando de la ergonomía. Hay que darle un punto a Asus en ese sentido porque colocaron dos almohadillas. Aparte de esta almohadilla que son en cuero, en leather, son almohadillas muy buenas. Me gustó porque también incluyeron en la compra unas almohadillas de tela. Y la verdad es que brutal, porque si por ejemplo en tu país en este momento está en verano o hace mucho calor en el país que vives, pues lógicamente usar una almohadilla de cuero no sería la mejor opción, porque uno suda mucho y recuerda que el sudor termina arruinando las almohadillas. Y en cuanto a ergonomía, a estos no le gana nadie, porque no sé cómo Asus logró colocar este peso y colocar esta gran autonomía de batería, porque para tú poder tener una autonomía de 110 horas de autonomía, pues tienes que aumentar el peso porque tienes que poner una batería un poquito más grande. Sin embargo, aquí hay una combinación tecnológica buena, poco peso y más autonomía de batería, y creo que esto es lo que marca la diferencia en estos cascos. Pero como ustedes saben, no todo es color de rosa. Hay algunas cosas que no me gustan, que eso te lo voy a estar diciendo más adelante, y a lo largo de este revisado voy a decirte las cosas que no me gustaron, que me hubiese gustado que fueran mejor. Y de eso se trata, que tú tengas un canal de tecnología, que seas completamente imparcial. Mira, antes de seguir con esto, voy a mostrarte de una vez, sin vaselina, así full, la calidad de audio en el micrófono, porque la calidad de audio que tú estás escuchando se está reproduciendo en este micrófono. Este es un micrófono profesional, para que ustedes vean de que Asus hizo un excelente trabajo en cuanto a la calidad de sonido en el micrófono. Así que veamos. También en cuanto al micrófono, ahí yo tengo el micrófono, le activé solo esta opción que se llama puerta de ruido, pero lo vamos a desactivar para que tú veas cómo sería sin esta opción. También puedes activar el eco y la reducción de ruido en caso de que tú estés en un sitio que haya mucho ruido. Pues no te preocupes, que a través de la aplicación tú tienes esta opción de poder bajar el ruido. También tenemos aquí esta parte para nosotros escuchar nuestra propia voz y ver cómo está quedando el audio en el micrófono. Tú lo puedes ver aquí y puedes también sacarle, qué sé yo, un mejor provecho. Esa gran calidad de sonido en el micrófono, que en lo personal a mí me encantó, pero hay una cosa que no me gusta, y es que me hubiese gustado de que el micrófono fuera retráctil, como otras marcas que yo he probado, que una vez que tú dejas de usar el micrófono lo esconde y adiós micrófono. Sin embargo, aquí tenemos un punto negativo, y es que el micrófono viene con esta entrada con 3,5 milímetros, lo conectas aquí y listo. Y también no me gusta que si tú por ejemplo estás en una llamada y no tienes el micrófono conectado, pues tienes que salir corriendo a buscar el micrófono, porque si no la otra persona no te escucha, porque lógicamente el audio está saliendo por aquí, por este micrófono, que es uno de los mejores a nivel de calidad de sonido, pero a mí me hubiese gustado que fuera retráctil, y a mí en ese sentido voy a darle un punto negativo, que ya eso es gusto personal de cada quien. En cuanto a conexión, importante que sepas que estos cascos tú lo vas a poder conectar con lo que tú quieras, porque aparte de que viene con una tecnología con banda 2.4 con latencia muy baja, que no vas a tener problema de interrupción en cuanto al sonido inalámbrico, pero también vas a poder conectarlo con Bluetooth, vas a poder conectarlo con una entrada con 3,5 milímetros, porque por aquí tiene una opción para tú hacer una conexión
alámbrica y esto se agradece. Aparte de eso, de la entrada con 3,5 milímetros, también puedes hacer una conexión o puedes conectarlo por USB tipo A USB tipo C y también vas a poder tener una experiencia de sonido. Eso es en caso de que se te descargue la batería, pues tú lo conectas por el USB-C y aparte de que la batería se va a estar recargando y al mismo tiempo vas a poder seguir jugando. Y como dije hace un momento, está ready para conectarlo con una PlayStation 5, un Nintendo Switch, una PlayStation 4, una Xbox Series X, una Steam Deck y todos los dispositivos que tú puedas pensar, porque aparte si no tienes por ejemplo para hacerlo con las bandas 2.4 pues la conexión la haces a través de Bluetooth 5.3 y hay que destacar un punto importante y es que la conexión a la Xbox tú lo haces por el cable, es decir, esa conexión tú la haces de manera alámbrica por la salida con 3,5 milímetros y eso tú lo conectas al control del Xbox. No es que conectando el dongle tú vas a hacer el sonido inalámbrico, pero se agradece de que Asus haya pensado en esto y por lo menos colocó entrada con 3,5 milímetros. Y en cuanto a conexión, esto lo tiene todo porque me gusta que lo vas a poder usarlo con el dispositivo que tú tengas en tu casa y no pasa nada, trabajan muy bien. Quiero también en ese mismo orden destacar algo que me gustó muchísimo y es el audio simultáneo. Es decir, tú puedes escuchar dos dispositivos al mismo tiempo, pero Asus hizo algo que me gustó muchísimo y es que los botones están separados. Por ejemplo, aquí hay una ruedita del lado derecho y del lado izquierdo hay otra ruedita. Es decir, la parte de Bluetooth la vas a poder manejar con el lado derecho acá, tanto subir y bajar el volumen, enlazarlo con otro dispositivo, y la parte del dongle o las bandas 2.4 con baja latencia, pues tú la haces del lado izquierdo. Lo mismo, subir y bajar volumen, apagar y encender el dispositivo. Y esto me gustó porque cuando tú tienes un audio simultáneo, es decir, si estás hablando con una persona y al mismo tiempo tú estás jugando, tú dices, ok, déjame bajarle un poco al juego para yo escuchar más a la persona que me está hablando. O si estás escuchando un podcast favorito o viendo una película, tú agarras, bajas un poco aquí el audio de la película y subes el volumen ¿verdad? De la conversación que tiene. Es decir, que eso es una tecnología que marca mucho la diferencia en este tipo de dispositivos, porque imagínense, chicos, con una autonomía de 110 horas de batería, pues esto se agradece porque vas a pasar varios días sin tener que volver a tener que recargar la batería. Bueno, mira, en esta parte, ahí estamos escuchando el audio del micrófono, el juego. Yo le bajé un poquito el volumen y ustedes lo van a escuchar, vamos a decir un poquito más bajito, porque quiero aquí contarte ya la experiencia de audio inmersiva. Y lógicamente también está activado el sonido espacial a través de la aplicación de Asus. Así que vamos a ver qué tal se escuchan. Yo tengo el volumen ahí al 100%. Y déjame ver si puedo mostrarte. A ver si puedo mostrarte. ¿Dónde está la aplicación? Aquí está. A ver si se puede ver la aplicación. Mírala aquí. Y fíjate donde tengo, para que ustedes vean que esta prueba la quiero hacer lo mejor que pueda. Si lo ponemos así, fíjate que estamos en juego y el sonido envolvente virtual ya está activado. Y también esto le da como una mejora al audio. Y lógicamente si tú no estás conforme cómo están sonando los graves, pues tú aquí lo bajas o lo subes, los bajos también. Si no está conforme, tú vienes aquí, lo subes y lo bajas. Es decir, que aparte del audio que viene preestablecido, pues tú tienes esta opción, esta flexibilidad de tu poder tener la mejor experiencia de sonido. De este lado tenemos las configuraciones en RGB, en el cual tú pones el color que tú quieras. En este caso yo puse el color rojo que me gusta. Y aquí tenemos la batería. Tenemos 98% de batería. Así que visto esto, ahí estamos bien. Vamos entonces a la prueba gaming. Voy a minimizar esto y vamos a la prueba gaming. Vamos ya. A ver, esto es rápido. A ver. A ver. A ver, wow.
Sí, chicos. El audio está brutal. Vamos, vamos. Vamos a matar a ese que me está lanzando granada. Matamos a este también. Uy, munición ilimitada. Vamos. Vamos por aquí. Muerto. Muy bien. Bueno, se está escuchando bien los bajos, los graves. Y se escucha, me llama la atención de que se escucha alto. Y a la vez que se escucha alto, se escucha con buena calidad. Y recuerda que ahí literalmente tenemos la edición de audio más estándar que se pueda ¿verdad? Encontrar. Vamos a tirar una granada para allá, ¿ven? A ver, y volteame aquí. Uy, sí. Se escuchó atrás. Quiero ver, llegar a una zona, a ver si puedo escuchar los pasos de los enemigos. Para ver ya ahí, contarle a ustedes ya la experiencia final. Vamos aquí donde hayan enemigos. A ver, sí, ahí escucho los pasos. Se escuchan mis propios pasos. Esto es importante. Ahí. ¡Ey, chicos! Sí, para multijugador, brutal. Porque esos pasos de esos jugadores que ustedes ven que se están moviendo para acá, yo lo estoy escuchando. Esos pasos los estoy escuchando. A ver. Me voy a mover un poquito para acá, ¿ven? Aquí. A ver si caminan. A ver. Sí, lo escucho. Esto es buenísimo porque a la hora de tú estar jugando en multijugador, esto marca la diferencia, que tú puedas escuchar por dónde vienen tus enemigos. Así que también hace un buen trabajo en este sentido. Vamos a saber ahora un poco de explosión aquí, a ver. A ver, matamos a este. Vamos a matar a este. Uy, ¿qué es lo que tiene ese tigre? Mira, se está recuperando. Tiene una granada esto ahí. No, mira, no la rompí. Espérate, porque se están recuperando ellos con esto. Pero como dije al principio del video, no todo es color de rosa. A mí me hubiese gustado de que tuviesen cancelación de ruido, pero en la cancelación de ruido no le voy a dar negativo del todo, porque a pesar de que no está certificado por Asus, pero las almohadillas hacen un excelente trabajo y cuando tú te la colocas vas a sentir que sellan muy bien el ruido de afuera hacia adentro y lo hace perfecto. No está certificado, pero la experiencia, por ejemplo, cuando tú estás jugando, créeme que el ruido de afuera hacia adentro no te va a molestar. Si bien es cierto que me hubiese gustado de que Asus certificara la cancelación de ruido y sonido ambiente, eso hubiese sido brutal, pero yo creo que por el precio que tienen no se puede pedir demasiado. En cuanto a la tecnología, en los cascos, en las bocinas que tiene, 50 milímetros de titanio, y la verdad es que suena muy bien y tú tienes la experiencia de audio espacial, y lo que me gusta es que la aplicación de Asus es minimalista, no tiene tantos botones, tanta vaina. Tú con estos cascos tú vas a lo que viniste y me gusta mucho la calidad de sonido. Creo que tan solo por la calidad de sonido que tiene el micrófono, pues vale cada centavo, ya que la calidad de sonido en el micrófono es brutal. Quiero que puedan ver en este gameplay, chicos, tanto el audio en el micrófono como la calidad de sonido en sí, pues brutal. No sé, cuéntenme ustedes aquí en los comentarios esta prueba que acabo de hacer. Pues se escuchan tan alto que si tú decides escuchar el juego siempre en ese volumen, pues vas a tener problemas porque molestan de tan duro que se escuchan. Así en esta parte quiero hablarte de los puntos buenos y puntos malos. Primer punto bueno es la calidad de audio en este micrófono. Fíjate cómo se está escuchando. Aparte de esto, me gusta la autonomía de batería, 110 horas de autonomía de batería, pero lógicamente eso va a depender del tipo de uso que tú le des. Si tienes también la luz en RGB activada al 100%, eso va a depender de esto. También
Me hubiese gustado que el micrófono sea retráctil, pero no pasa nada. Esto no es algo del otro mundo. Y también me hubiese gustado de que incluyeran cancelación de ruido. Pero el precio, $250, es un precio aceptable para las prestaciones que tienen. Y en cuanto a autonomía y en cuanto a ergonomía, perdón, me gustó muchísimo porque son súper cómodos. Y me gustó mucho también de que Asus haya incorporado dos almohadillas. Una almohadilla de cuero y una almohadilla de tela. Y también me gustó muchísimo de que puedes escuchar dos audios de manera simultánea. Más información en la descripción de este video. Suscríbete al canal si eres nuevo y yo voy a seguir haciendo esta partida acá. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.